Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 17 de septiembre de 2021. Bueno, tal como lo venimos haciendo durante los últimos meses, vamos a ver el dato de inflación de agosto que se conoció esta semana. Y bueno, afortunadamente vemos que ha bajado al 0,3% en agosto, venía de un 0,5% en julio. Y bueno, esto es algo que el mercado venía descontando. O sea, cuando hablo en los informes de que los mercados viven de descontar en los precios el escenario futuro que los inversores consideran que será el más probable para los próximos 12 meses a 24 meses, en caso de que estemos en mercado alcista, tanto en la economía, la macroeconomía, tanto en la política como también en ya la situación particular de cada empresa. Bueno, yo me refiero a esto, ¿no? O sea, cuando miramos acá, que justamente nos lo muestra la propia página del Bureau of Labor and Statistics, vemos cómo fue subiendo mes a mes la inflación y que ahora ha vuelto ya a enero. Y no es poca cosa porque 0,3% mensual es el promedio histórico de inflación mensual en Estados Unidos. O sea, en este momento podemos decir que Estados Unidos ha vuelto a su promedio histórico de inflación mensual de un 0,3% de un mes hacia el otro. Obviamente que también hay estacionalidad, pero en promedio es un 0,3%. Obviamente venimos, digamos, un poco mal acostumbrados por lo que fue la década anterior, donde la inflación fue más baja que el promedio histórico, pero en este momento Estados Unidos ha vuelto ya al promedio histórico. Y eso es algo que ya el mercado venía descontando. O sea, porque si no, uno no podía explicarse que las acciones subieran y que generaran récord tras récord con muy poca volatilidad como estuvimos viendo, siendo que el dato de inflación venía alto. Y como bien sabemos, la inflación, cuando la inflación se torna demasiado alta, destruye el valor de las empresas. Entonces, si las acciones seguían subiendo ante un dato ampliamente conocido por todos y accesible gratuitamente por todos, no era porque el mercado lo estaba ignorando, sino porque los inversores habrán hecho las cuentas, habrán mirado cómo era la situación y concluyeron que esta suba era temporal y que en algún momento se volvería al promedio histórico. Bueno, en el mes pasado podríamos decir, ya con el dato del mes pasado, podemos decir que efectivamente se ha vuelto al promedio histórico. Aún así, yo no creo que se vuelva a datos tal vez tan bajos como 0,2, 0,1, ya veremos ahora bien por qué, pero es muy alentador ver esto, ver cómo va bajando y se va estabilizando la inflación. Incluso si vemos el desglose, vemos que hubo deflación en algunos ítems que habían sido los que más habían subido, como por ejemplo camiones y autos usados, que tuvo una deflación de 1,5% de un mes hacia el otro, e incluso los servicios de transporte, donde acá principalmente pesan las tarifas aéreas, o sea, los pasajes aéreos, que vemos que tuvo también una deflación de 2,3%. Y bueno, también obviamente hay algo acá de combustible, pero acá en la parte de comida y energía suele haber un poco más de volatilidad. Así que bueno, obviamente cuando uno calcula la inflación anual sigue siendo alta, 5,3%, pero el mercado descuenta de que, digamos, a menos que otra vez el gobierno de Biden quiera hacer pasar por el Congreso algún tipo de paquete de estímulo, lo que se llama normalmente helicopter money, o sea, tirar dinero así a la gente a través de cheques como lo hizo en su momento el gobierno de Trump el año pasado y el gobierno de Biden a principios de este año, no deberíamos ver que otra vez la inflación se acelere mucho. Entonces, a ver, a menos que vuelva a acelerarse mucho la inflación y que efectivamente genere un sentimiento negativo en los inversores y que empecemos a ver bajas en el mercado debido a que el dato de inflación está volviendo a venir muy alto, creo yo que ya a partir de este mes, ya de ahora en adelante, no voy a volver a mostrar otra vez el desglose, todo el dato de inflación, porque ya no va a tener sentido, digamos. O sea, tenía sentido cuando estaba ya muy por encima del promedio histórico, ahora ya ha vuelto al promedio histórico, así que bueno, a menos que vuelva a ser protagonista el dato de inflación mes a mes, imagino yo que no lo volveré a ir mostrando en próximos informes. Pero lo que sí me interesa aclarar es la diferencia entre lo que es inflación transitoria en términos absolutos
y en términos relativos, porque vieron que yo venía diciendo durante los últimos meses, bueno, la inflación el mercado considera que es transitoria. Entonces, hay, digamos, dos tipos de transitoriedades. Está la inflación transitoria en términos absolutos y en términos de cambio porcentual. Entonces, a ver, como para que se entienda esto. Este es el dato, digamos, de inflación durante varias décadas, durante las últimas décadas. Entonces, ¿qué es lo que, ¿a qué es lo que nos referimos con inflación transitoria? En realidad lo que estamos viendo ahora es una inflación, que la inflación es transitoria, pero en términos porcentuales. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la inflación es un 2% anual, de repente se dispara hasta un 5% anual, y lo que espera el mercado es que vuelva al 2% anual. Pero claro, ¿qué quiere decir? Que los precios que ya han subido después no deberían empezar a bajar, porque eso ya sería inflación en términos absolutos. O sea, si yo tengo un ítem, cualquier ítem, que vale, no sé, $10, y con motivo de esta inflación se fue a $11, eso quiere decir, bueno, que tuvo una inflación del 10%, entonces, la idea sería, si la inflación es transitoria, en términos absolutos, lo que quiere decir es que cuando pase ese periodo, el ítem que valía 10 y que ahora vale 11, debería volver a valer 10. O sea que tendríamos que ver deflación en ese ítem. Cuando decimos que la inflación es transitoria en términos de cambio porcentual, lo que quiere decir es que, vamos a suponer que la inflación de ese ítem venía siendo 0, vamos a suponer, de repente hay un 10% de inflación, se va de 10 a 11, y después se mantiene en 11. Lo que quiere decir es que la inflación mensual o anual de este ítem era del 0%, de repente pasó a ser del 10% y ahora vuelve a ser del 0%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ítem venía en $10, de repente pasó a 11 y ahora sigue en 11. Eso es inflación transitoria en términos porcentuales. O sea, eso es lo que estamos viendo en este momento. O sea, creo yo que sería muy ingenuo que creamos que ahora vamos a empezar a ver deflación y que entonces aquellos ítems que han subido han bajado. Sí, por supuesto que habrá ítems, como lo acabamos de ver, que van a tener un poco de deflación, pero teniendo en cuenta lo que creció la cantidad de dinero en términos per cápita durante el último año, bueno, no están dadas las condiciones para que haya deflación. Lo que sí, por supuesto, tenemos que ver es que el efecto inflacionario que causó todo ese dinero que tiró a la calle, podríamos decir, el gobierno de Trump y después también el gobierno de Biden, bueno, va a generar un efecto inflacionario que va a ser transitorio y después ya las cosas se van a calmar. Eso ahora lo vamos a ver con un poco más de profundidad. Pero quiero que quede claro esta idea. Ven que acá tenemos momentos donde la inflación se acelera y después baja, y se acelera de nuevo y después baja. Pero claro, como vemos acá, el 0% está en la línea negra, después no hubo deflación, salvo acá en la crisis financiera de 2008. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas inflaciones fueron inflaciones transitorias, pero no en términos absolutos, sino en términos de porcentaje de cambio mensual o de cambio anual. O sea que los ítems valían un determinado precio, subieron por motivo de la inflación y después se volvieron a estabilizar, pero no es que tuvieron deflación. O sea, eso es lo que deberíamos ver en este momento. Deberíamos ver una inflación que venía más o menos dando vuelta entre un 1,5 y un 2% anual, de repente ahora se disparó a 5 y pico anual y deberíamos verla converger de nuevo más o menos a un 2% anual, pero de ninguna manera deberíamos ver un menos 5, o sea, no deberíamos tener ahora una deflación del 5% para compensar la inflación que estamos viendo en este momento. Eso no debería pasar, porque el gobierno ha tirado mucho dinero a la calle que sí se ha propagado a través de la economía, como no es así, no sucede lo mismo cuando la Fed emite base monetaria, y ese dinero que sí se ha volcado a la calle va a provocar ese aumento transitorio de la inflación, que a menos que el gobierno tire de vuelta plata a la calle, que parece que no lo planea hacer, bueno, no debería volver a suceder. Entonces, esto digamos como para que quede claro con respecto a lo que deberíamos esperar de ahora en adelante. Cuando miramos el Standard & Poor's, bueno, ya yendo propiamente a lo sucedido durante esta semana en las acciones de Estados Unidos, vemos algo bastante interesante. Vieron que hace rato que no tenemos una corrección en el mercado. Bueno, en este momento, desde el último récord histórico, el Standard & Poor's ha bajado más o menos un 2,76, más o menos. Todavía no estamos en absoluto cerca de
de que esto se convierta en una corrección de mercado. Fíjense que si vamos a la media móvil de 200 ruedas, vemos que ahí ya tenemos un menos 6%, un poco más. Así que ahí ya podríamos estar hablando, si el Standard & Poor's cae hasta la media móvil de 200 ruedas, ahí ya podríamos estar hablando de una corrección menor en el mercado. Y bueno, a ver, acá podría darse perfectamente lo que es la famosa profecía autocumplida de los analistas técnicos, ¿no? O sea, vemos acá con el canal alcista, miren todo lo que ha subido, es impresionante lo que ha subido desde la última corrección el Standard & Poor's. Vemos que hay una especie de canal un poco más amplio y un poco menor. Este parece haber sido quebrado ahora. Así que bueno, acá podría cumplirse sí la famosa profecía autocumplida de los analistas técnicos, que es como todos están mirando el mismo gráfico, si todos ven una ruptura, es posible que muchos lo tomen como señal de venta o señal para hacer short, y posiblemente eso precipite bajas mayores. Así que bueno, por lo menos digamos, los que más invertimos en empresas, los que miramos más el mercado a largo plazo, no deberíamos sentirnos mal por eso, porque ya sabemos que en general las personas que hacen análisis técnico tradean el mercado muy a corto plazo, tradean mucho el azar del mercado, tradean mucho la emocionalidad de los inversores. Y bueno, debido a que obviamente todos están mirando información pública, gratuita, disponible al alcance de todos, y todos están operando en base a gráficos muy parecidos, bueno, puede darse la situación de que si todos ven la misma ruptura, eso precipita un sentimiento negativo, empiecen a operar cerrando posiciones o incluso abriendo short, y eso efectivamente precipite una baja mayor en el índice que posibilite tal vez que efectivamente de una vez por todas tengamos una corrección de mercado. Pero por supuesto, los que miramos los fundamentos sabemos que no hay fundamentos como para creer que va a haber una gran baja en los precios de las acciones, ni que esa baja vaya a durar por lo menos más de 2 o 3 meses en el peor de los casos. O sea, en este momento la economía de Estados Unidos ya se ha recuperado, es más grande de lo que era antes del COVID. La política de Estados Unidos está totalmente atascada, digamos, en el Congreso, con un Congreso totalmente parejo y encima ya casi iniciando lo que va a ser la campaña para las elecciones legislativas que tendrá lugar dentro de un año. Así que difícilmente el Congreso de Estados Unidos pueda cambiarnos las reglas de juego. Ya después veremos qué podría llegar a pasar con Argentina. Entonces, no sabemos obviamente qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que un 10% de baja desde el récord histórico es el promedio que han tenido las correcciones. Entonces, si están invertidos en empresas tecnológicas, en empresas de consumo discrecional, en empresas de comunicaciones, como siempre vengo diciendo, y vemos que efectivamente arranca una corrección de mercado, bueno, mantenerse tranquilo, mirar los fundamentos, tener en cuenta qué es lo que está pasando con el sentimiento de los inversores y saber muy bien que el sentimiento de los inversores, así como se pone negativo, de la misma manera de un día para el otro, después se pone positivo. Así que no tenemos que preocuparnos a menos que sí veamos que hay alguna causa suficiente como para destruir, digamos, o eliminar fundamentos de la economía o de las empresas ya de una manera más definitiva. Y por eso, obviamente, vuelvo a recalcar que tengan cuidado con no actuar precipitadamente con respecto al tapering de la Fed. Hace 2 informes atrás yo traté de explicar lo mejor que pude de por qué el tapering de la Fed, cuando la Fed deje de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, como lo viene haciendo todos los meses, eso tiene una narrativa bastante negativa, totalmente infundada, porque ya hubo un tapering en 2014 y no provocó un mercado bajista. Pero bueno, desafortunadamente no entiendo por qué el quantitative easing, los paquetes de estimulación cuantitativa de la Fed, y cuando la Fed los termina, que efectivamente se llama el tapering, son tan malentendidos. Desgraciadamente se los entiende muy mal y generan un sentimiento negativo que por supuesto es de corto plazo, pero bueno, que afecta a la emocionalidad de los inversores. Y a pesar de que uno esté invertido en buenas empresas, si de repente el sentimiento se pone muy negativo y empezamos a ver bajas fuertes en los mercados, no sería para nada extraño que muchas personas se sientan nerviosos a ver cómo cae el mercado. Entonces, voy a tratar de ampliar un poco la explicación que di hace 2 informes atrás, tratando de explicar bien qué es lo que está haciendo la Fed
y me charlo también un poquito con todo el tema de la inflación, de por qué no deberíamos ver un gran aumento de la inflación durante los próximos meses, para entender por qué el tapering es algo positivo para el mercado, para las acciones, y no algo negativo como se lo suele vender. Entonces, para eso vamos a necesitar ver un par de gráficos. Estos son gráficos de la Reserva Federal de San Luis, son gráficos oficiales de la Fed, así que estoy tomando los datos directamente de la Fed. Estos tres ítems es lo que se considera base money. Sería como la base monetaria en su estado más puro. O sea, ¿qué tiene? Tiene en la parte, la línea azul es, como dice acá arriba, currency in circulation. O sea, que serían los billetes y monedas en circulación. El rojo son el total de los depósitos de las instituciones bancarias. Acuérdense que lo que yo les decía, cuando yo miro el balance de un banco, o sea, viene una persona y me deposita $1000 en un banco, por ejemplo, vamos a suponer, como estamos en un sistema de reserva fraccionaria, lo que hace el banco, vamos a suponer, como para hacer los números fáciles, que el encaje fraccionario, la reserva que el banco tiene que dejar es el 10%, lo que quiere decir que si viene una persona y me deposita $1000, lo que va a hacer el banco es va a guardar $100 acá en las reservas y los 900 restantes los va a prestar y va a dar crédito. Entonces, estas reservas son las que vienen acá, a esta parte roja, que se guarda en el balance de la Fed. Y el verde es una cuenta bastante marginal que no tiene mucha importancia, pero que existe y hay que tenerla en cuenta, que es, como dice acá, los depósitos que tienen los Federal Reserve Bank, o sea, los bancos de la Reserva Federal, con la Fed. O sea, es como la cuenta que tiene el gobierno y los bancos de la Reserva Federal con la propia Fed. O sea, no se hagan problema porque no es una cuenta importante, de hecho, como vemos, es bastante marginal incluso en cuanto a valor absoluto, así que lo que más nos va a importar es esto, es las reservas bancarias. Y después obviamente tenemos también lo que se llama la M2, que esto se llama Broad Money, que sería la base monetaria ampliada, que es lo que se llama M2. Está compuesta por la cantidad de dinero en circulación, como vemos acá, es la misma cuenta esta que está en azul, nada más que está acá abajo porque bueno, las cantidades son superiores. Y en rojo tenemos los depósitos que hay en todos los bancos. Si yo sumo la azul con la roja, me da la verde, que la verde es la M2. Entonces sería la cantidad de dinero en circulación, los billetes y monedas en circulación, más los depósitos de los bancos. De todas estas cuentas que acabo de mostrar, la que más nos va a interesar para entender el quantitative easing es esta, es la cuenta de las reservas totales de los bancos. Porque, ¿en qué consiste el quantitative easing? O sea, lo que hace la Fed en cada uno de los quantitative easing es, bueno, lo que hace es venir acá y decir, ok, vamos a suponer lo que fue el 2008, como ya lo he explicado anteriormente, como la hoja de balance, las securities y los créditos de los bancos, toda esta parte de la hoja de activos de los bancos estaba muy deteriorada. Entonces lo que hizo la Fed fue crear reservas bancarias de la nada y dárselas a los bancos. ¿Se acuerdan que lo que yo les decía es que lo que sucede normalmente en el sistema de encaje fraccionario es que viene una persona, realiza un depósito, por ejemplo, de $1000, y la Fed lo que hace es guarda $100 y presta 900. Ahora, en el quantitative easing, lo que hace la Fed es invertir el proceso. O sea, ¿qué es lo que hace? Le dice, en vez de que venga la persona con los depósitos que generan las reservas, la Fed directamente le genera las reservas al banco. Le dice, bueno, yo te genero $100 de reservas y en base a esos $100 de reservas tenés la posibilidad de prestar 900 porque es lo que dicta el sistema de encaje fraccionario. Y eso es lo que vemos acá. O sea, vemos acá está el quantitative easing 1, vemos acá cómo sube la línea roja, acá está el 2, acá está el 3, después vemos cómo la Fed fue reduciendo la cantidad de reservas que iba teniendo hasta que empieza a bajar bastante más fuerte su hoja de balance, y esto fue el COVID. O sea, cuando llegó el COVID, la Fed tuvo que financiar al gobierno de Estados Unidos, entonces vemos acá cómo aumentaron de nuevo las reservas que fue creando la Fed, después bajó un poquito y después volvió a subir otra vez, obviamente cuando ya Biden acá hace el segundo paquete de estímulos. Entonces, acá hay que diferenciar, por supuesto, lo que fue el quantitative easing de la década pasada y
de esta década, porque la de la década anterior no generó inflación porque este dinero quedó acá encapsulado en los bancos, pero el de esta década, como vemos, sí ha generado inflación. ¿Por qué? Porque en el primero de los casos lo que pasa es que la Fed crea reservas bancarias. Estas reservas bancarias, por supuesto, que quedan acá, quedan en la hoja de balance de los bancos, pero a menos que esas reservas después se transformen en créditos, que por supuesto estos créditos al mismo tiempo se transforman en depósitos, ya sea en ese mismo banco o en otro banco, lo que pasa es que estas reservas que se crearon acá no pasan a formar parte de la M2, y es la M2 la que efectivamente genera la inflación. Entonces, va de nuevo. O sea, yo tengo la hoja de balance de los bancos. Yo sé que estas son las reservas bancarias. Estas reservas bancarias están en la hoja de balance del banco, pero no salen a la calle. O sea, porque para salir a la calle, estas reservas bancarias tendrían que convertirse en un depósito. Y la forma en la que estas reservas bancarias se terminan convirtiendo en un depósito es a través del crédito. Entonces, ¿cuál es la idea? La Fed le da reservas bancarias a los bancos. Entonces, la Fed le engrosa la hoja de activos con reservas bancarias. El banco eventualmente puede dar crédito y obviamente ese crédito termina eventualmente convirtiéndose en un depósito. Vamos a suponer que le da un crédito a una empresa. Bueno, ¿qué va a hacer la empresa con ese dinero? Bueno, puede ser que pague a algún proveedor, por ejemplo, o que directamente lo guarde en su propia cuenta bancaria. Y lo que quiere decir es que efectivamente ese crédito que el banco dio termina necesariamente en el mismo banco o en otro banco formando parte de los depósitos. Y por lo tanto pasa a formar parte acá de la línea roja y por lo tanto pasa a formar parte de la línea verde, que sería la M2, que ahí, cuando se transforma en un depósito, sí es efectivamente ya dinero que sale afuera y que ya sí puede provocar inflación si es que crece más rápido de lo que crece la cantidad de bienes y servicios. Entonces, ¿por qué no hubo inflación durante la década anterior? Porque todo este dinero, o mejor dicho, todas estas reservas bancarias que la Fed emitió, no se llegaron a transformar en depósitos, porque por ejemplo, si yo miro acá lo mismo que estoy viendo acá, la M2, pero en lugar de expresarla en términos de dólar, la expreso como porcentaje de cambio anual, veo que a pesar de todo lo que la Fed emitió, yo miro esto, todas las reservas bancarias que la Fed emitió, lo que yo veo acá es que todo eso que la Fed emitió no se terminó transformando en M2. O sea, no se terminó transformando en depósitos que salieron del sistema bancario y fueron a impactar en la economía real generando inflación. Entonces, esto es lo que vemos acá. Ven que acá no creció, o sea, creció más o menos a un 10% la cantidad de depósitos de los bancos. Diferente lo que pasó acá con el COVID. ¿Por qué? Porque acá sí ese dinero terminó saliendo de los bancos y eso es lo que vemos acá, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque claro, en esta segunda ola de Quantitative Easing, el Quantitative Easing 4 y incluso el 5, podríamos decir, con el de Trump y el de Biden, lo que sí sucedió es que la Fed emitió reservas, o sea, ¿qué es lo que pasó? La Fed emitió reservas, se las dio a los bancos y los bancos tuvieron que utilizar eso para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y lo que pasó es que obviamente con esa monetización del déficit del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos emitió cheques o depósitos bancarios y se los dio a la gente. Y eso es lo que vemos acá. Ven cómo sube acá la línea roja y vemos acá que vuelve a subir acá en principio de 2021 con el nuevo paquete de estímulo que generó Biden. Bueno, lo que estamos viendo ahora, ese aumento de la inflación que estamos viendo ahora, es el resultado de esto. Porque generalmente, como decía Milton Friedman, la inflación tarda, o sea, mejor dicho, sí, la emisión monetaria que genera el Banco Central tarda más o menos 12 a 18 meses en impactar en los precios. Entonces, acá vemos cómo se
emitieron reservas bancarias que fueron a comprar bonos del Tesoro que después el gobierno de Estados Unidos utilizó para enviarle cheques o depósitos a la gente y también para ayudar a empresas. Entonces ese dinero terminó saliendo y terminó convirtiéndose en depósitos bancarios, o sea que fueron reservas bancarias que sí terminaron convirtiéndose en M2 y por lo tanto vemos esta suba que está acá. Y bueno, cada vez que la M2 crece en términos per cápita más de lo que crece en la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía, tenemos inflación. O sea, eso es lo que tenemos que tener más que nada en cuenta. O sea, cuando la M2 per cápita crece a un ritmo superior al que crece la cantidad de bienes y servicios de la economía, es lo que termina dando inflación. En la jerga, coloquialmente, se suele decir que la inflación es el resultado de una cantidad cada vez mayor de dinero que va persiguiendo una cantidad de bienes y servicios que no crece al mismo ritmo. Entonces, de ahí es de donde se genera la inflación. Entonces, me quedan dos preguntas por responder. En primer lugar, ¿por qué no deberíamos ver un gran aumento de la inflación como el que tuvimos durante los meses pasados de aquí en adelante? Y segundo, bueno, ¿cuáles son los efectos que tuvo el tapering en aquella época, en el 2014, y qué es lo que podría llegar a pasar ahora? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que, bueno, el gobierno tiró dinero en la economía. Entonces, la otra forma de que crezca la M2 y se genere inflación sería, de nuevo, que la M2 crezca más rápido que la cantidad de bienes y servicios en la economía. Y eso, si el gobierno no interviene nuevamente creando dinero y tirándole dinero en las cuentas bancarias a las personas, la otra forma de hacerlo es a través de los créditos, o sea, que los bancos vayan generando créditos. Entonces, si yo empiezo a ver, por ejemplo, veo esto, obviamente que la M2, el crecimiento de la M2 ha disminuido mucho y si esto sigue así debería converger de nuevo a lo que fue la década anterior. Y también puedo monitorizar, también con datos de la Fed, cómo están creciendo los préstamos comerciales e industriales como vemos acá. Entonces, esto es interesante porque claro, de vuelta, ¿no? O sea, cuando arranca un mercado alcista, las empresas están obviamente desendeudadas, las que pueden sobrevivir, se han deshecho, se han eliminado, se han quitado activos improductivos, incluso han tenido que despedir personal, entonces están como ya preparadas para un nuevo ciclo económico y la curva de tasas, en general las tasas más cortas van a ser muy bajas o incluso podría ser que sean cero, como ha pasado durante la última década. Y la pendiente de la curva debería ser positiva, debería estar entre un 1 y un 3% positiva. Entonces, así es como generalmente arranca un nuevo ciclo alcista. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Como la curva de tasas es positiva, recordemos nuevamente, o sea, ¿cuál es el negocio de los bancos? Toman créditos de los clientes a corto plazo, a un plazo fijo por ejemplo, y prestan a otro tipo de clientes, le dan créditos a largo plazo, ya sea para una hipoteca, ya sea para consumo, ya sea para una empresa, para una instalación industrial, lo que sea. Entonces, la diferencia entre la tasa que el banco cobra y la tasa que el banco paga es lo que se llama el margen neto de intermediación, que vendría a ser más o menos como el margen bruto de los bancos. O sea, cuando nosotros miramos los balances de las empresas, tenemos los ingresos, tenemos los costos, tenemos el margen bruto, después tenemos los costos administrativos y ahí tenemos el margen operativo. Bueno, lo que sería el margen bruto de los bancos sería más o menos esta diferencia entre la tasa que el banco paga y la tasa que el banco cobra. Entonces, claro, cuando la curva es bastante positiva, los bancos tienen muchos incentivos para prestar dinero. Entonces, generalmente el inicio de los ciclos alcistas suelen ser acelerados porque las empresas vienen como muy golpeadas, entonces aquellas empresas más capital intensiva que vienen con las ganancias muy golpeadas, vienen con pérdidas
y que encima, como son capital intensivas, necesitan también del financiamiento bancario. Bueno, se junta lo mejor de ambas partes, ¿no? Los bancos están dispuestos a prestar, las empresas están dispuestas a pedir crédito para poder expandirse, y la economía entra en una dinámica de crecimiento que al principio suele ser bastante acelerada. Entonces, por esa razón es que se recomienda que en los principios de los mercados alcistas invirtamos principalmente en empresas value, o sea, en empresas bancarias, en empresas metalúrgicas, o mejor dicho, del sector industrial, en empresas de materiales, en empresas de energía, que son las que justamente por ser capital intensivas son las que tienen más posibilidad de incrementar sus ganancias por acción y por lo tanto de incrementar su valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que los bancos van dando crédito, lo que empieza a pasar es justamente esto, que se empieza a acelerar la creación de crédito por parte de los bancos. Y la creación de crédito por parte de los bancos termina impactando en la cantidad de depósitos y por lo tanto termina impactando en la M2. Entonces, la Fed va monitorizando la cantidad de depósitos, los créditos bancarios, la M2, para asegurarse justamente de que crezca más o menos al mismo ritmo del que crece la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía, porque la Fed sabe que si la M2, o sea, si la cantidad de crédito que los bancos van creando, lo que se llama creación secundaria de dinero, crece a un ritmo más rápido de lo que crece la cantidad de bienes y servicios, lo que pasa es que se va a generar inflación. Entonces, cuando la Fed detecta eso, lo que hace es empezar a subir la tasa de interés. Entonces, empieza a subir la tasa de interés, con eso se aplana la curva de tasas y entonces lo que pasa es que se empieza a desacelerar el crecimiento económico, y en ese contexto, en el contexto donde ya tenemos un mercado alcista mucho más maduro, donde la curva de tasas se va aplanando, es cuando más se recomienda, que es justamente los contextos de finales de mercados alcistas, es donde más se recomienda invertir en empresas de crecimiento, en empresas growth, en empresas que tengan poca deuda, en empresas que estén creciendo, principalmente porque están creciendo sus industrias y porque están creciendo gracias a sus propias ganancias y no tanto a depender del financiamiento bancario. Porque un grave error que se tiene cuando se piensa en los quantitative easing es que se piensa solamente en la demanda y no en la oferta. O sea, ¿qué es lo que se dice? Claro, dice, la Fed interviene con el quantitative easing, les mejora la hoja de balance a los bancos y baja la curva de tasas de los bonos del tesoro. Pero claro, cuando baja la curva de tasa, aplana la curva de tasa porque le pega a las tasas largas. Acá tenemos, por ejemplo, la curva de tasa de los bonos del tesoro. Cuando la Fed viene e interviene acá con el quantitative easing, hace que esta curva sea más plana. Y claro, las personas y las empresas van a estar totalmente incentivadas a pedir créditos, porque las tasas de los créditos hipotecarios, por ejemplo, los créditos para las empresas van a estar más abajo, pero del otro lado están los bancos. Y eso es lo que parece que muchos no ven. O sea, muchos ven que es verdad, acelera el crecimiento económico porque las personas y las empresas van a estar más dispuestas a tomar créditos, ya sea para una hipoteca o para una empresa, y eso dinamiza la economía. Sí y no, porque del otro lado está el banco, y el banco puede tranquilamente decidir no prestar, y es efectivamente lo que sucedió durante la década anterior. O sea, si yo veo esto, veo que a pesar de que las tasas estaban en cero y estuvieron en cero hasta 2015 y la curva estuvo muy plana, ven acá que la cantidad de M2, o sea, la cantidad de crédito, y lo vemos acá también, ven cómo hay momentos donde también se aplana, no creció al ritmo que se esperaba. ¿Y eso por qué fue? Bueno, porque los bancos, al tener una curva de tasas más plana con motivo de la intervención de la Fed, están menos dispuestos a prestar. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Que por un lado el quantitative easing fue muy bueno en el 2008 para los bancos, porque la Fed, gracias a que le metió reservas bancarias y le sacó activos tóxicos, evitó que colapsara el sistema bancario. Pero de la misma manera, como efecto secundario de eso, como lo hizo a través de quitarle a los bancos bonos e hipotecas, digamos todo lo que serían activos de largo plazo, lo que hizo fue aplanar la curva. Y aplanando la curva, obviamente
que les desincentivó a los bancos para su principal negocio. O sea, con el quantitative easing, por un lado, salvó el sistema bancario porque reconstituyó la hoja de activos de los bancos. Pero como efecto secundario, los desincentivó totalmente y les desestimuló totalmente su principal negocio, que es el de dar créditos a largo plazo financiándose a corto plazo, porque la curva de tasas estaba demasiado plana, estaba artificialmente plana porque la Fed estaba interviniendo acá, poniendo demanda acá en los bonos más largos. Entonces, por eso la recuperación de la década anterior se dice que fue la recuperación más lenta que tuvo Estados Unidos luego de una crisis en toda su historia. Entonces, ¿por qué se temía al tapering? Esa sería como la segunda pregunta. O sea, ¿por qué se temía al tapering? Porque se temía que una vez que la Fed no estuviera asistiendo a los bancos, la curva de tasas iba a subir mucho y por lo tanto eso le iba a pegar a las valuaciones de las empresas y eso podría precipitar un mercado bajista. O sea, básicamente era que si la Fed no está sosteniendo la curva de tasas, las tasas van a subir mucho y eso le va a pegar negativamente a las valuaciones de las empresas no van a poder conseguir financiamiento y, bueno, y eventualmente se van a destruir sus fundamentos. Ahí lo que no tuvieron en cuenta es justamente que si la Fed no está interviniendo acá, la curva de tasas se pone más positiva y los bancos van a estar pero maravillados y totalmente dispuestos a dar crédito. Y si los bancos están dispuestos a dar crédito porque el margen neto de intermediación se vuelve cada vez más positivo, entonces eso dinamiza la economía, sobre todo dinamiza las empresas value, las empresas industriales, las empresas energéticas, las empresas de material y por supuesto también a los bancos. Pero de la misma manera, también se genera un círculo virtuoso en el cual se benefician las empresas de salud, las empresas tecnológicas, las empresas de consumo discrecional, porque dinamiza toda la economía. Entonces, es verdad que el tapering, o sea, si nosotros venimos acá y decimos, bueno, así como la Fed acá dejó de comprar activos, ahora va a dejar acá de comprar activos, bueno, lo que va a pasar es que es probable, muy probable, que la curva de tasas va a empezar a subir y eso va a ser incentivo para los bancos para dar crédito. Y si los bancos dan crédito, se va a empezar a generar un aumento acá y un aumento en la M2, que obviamente la Fed va a empezar a monitorizar para ver si eventualmente en algún momento sube las tasas, pero el efecto neto que esto debería tener sobre la economía y sobre las empresas es positivo, porque es verdad que sí, si la tasa de 10 años sube, es verdad que vamos a tener que evaluar empresas descontándola a un número más alto y eso le va a pegar negativamente a las empresas. Pero por el otro lado, se va a dinamizar la actividad económica, se va a dinamizar la actividad de aquellas empresas que necesitan del financiamiento bancario para expandirse y eso va a traer efectos beneficiosos para toda la economía, incluso para las empresas como las tecnológicas que no necesitan del financiamiento bancario. Y bueno, y para muestra está lo sucedido en la década anterior. Hubo un tapering en 2014, el mercado no se cayó, el mercado siguió subiendo, tuvo un 2019 espectacular a pesar de que la Fed iba reduciendo su hoja de balance. Entonces, no entiendo por qué se malentiende tanto el quantitative easing, no entiendo por qué se malentiende tanto el tapering. O sea, sí es verdad que va a generar un sentimiento negativo, sí es verdad que puede generar una corrección de mercado, pero los efectos netos del quantitative easing, de que la Fed deje de comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, van a ser positivos, porque va a dinamizar la economía, va a venir acá la curva de tasas, y al no tener acá la presión de la Fed, la curva de tasas debería empinarse, eso es positivo para la economía, dinamiza la actividad crediticia de los bancos, dinamiza los créditos que pueden tomar las empresas, les posibilita acceder a financiamiento para poder expandirse y eso es positivo. Entonces sí, puede ser que transitemos un periodo de malestar, de sentimientos negativos con el tapering, pero ya mirando un año para adelante, con un tapering que podríamos decir que arranca tal vez a fin de año, bueno, debería ser positivo, digamos, ya mirando más a largo plazo, debería ser positivo para las empresas del tapering, así que no debemos temerle. Aguantemos en todo caso, si vemos volatilidad, si vemos baja, aprovechemos para comprar si tenemos algo de liquidez, pero sepamos que el tapering no tiene fundamentos para generar un mercado bajista, sino para
fomentar una aceleración del crecimiento económico de Estados Unidos y por lo tanto beneficiar a todas las empresas de todos los sectores. Así que, bueno, tratemos de apagar un poco toda la percepción que recibimos de medios de comunicación sobre el tapering y tratemos de enfocarnos en qué es el quantitative easing, qué es el tapering, cuáles son los efectos que generó el quantitative easing, o sea, sobre todo sobre la curva de tasas, cuáles son los efectos que debería generar el tapering, y ahí creo yo que deberíamos concluir que a pesar de que va a ser mal tomado por el mercado a corto plazo que la curva de tasas tal vez empiece a subir arriba del 2%, por ejemplo, bueno, en el neto, cuando veamos los balances de las empresas, incluso de empresas tecnológicas, de empresas de consumo discrecional, deberíamos ver que el efecto fue de creación de valor para los accionistas y no de destrucción de valor para los accionistas. Así que no deberíamos temer al tapering. Sí, obviamente deberíamos saber que puede ser que genere una corrección de mercado, pero como toda corrección de mercado es motivada por un sentimiento de los inversores que sobrereacciona a un hecho que no tiene el poder para destruir los fundamentos de las empresas, y que así como ese sentimiento se puso negativo, bueno, así como llegó, eventualmente se calmará y el mercado volverá a subir. Bueno, y con respecto a Argentina, vamos a ver un poco. Bueno, a ver, fue extremadamente interesante lo que pasó. Vamos a ver, por ejemplo, Galicia, que está acá. Bueno, vemos, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, de cómo el mercado venía anticipando el resultado de las elecciones. Esto fue el lunes post-electoral y después, bueno, todo lo que pasó durante la semana. O sea, a ver, lo que pasó durante esta semana es una excelente muestra de lo que vamos a experimentar con las elecciones argentinas durante los próximos 2 años. O sea, ¿qué es lo que vimos? Bueno, por un lado vimos que, tal como más o menos el mercado venía descontando, ven que el mercado venía descontando bastante bien, o sea que la idea era que las elecciones iban a ser ganadas por la oposición. Por supuesto que la noticia fue mejor de lo esperado porque la oposición ganó por mucho más margen del que se pensaba, o sea, ninguno de los dos bandos creía realmente que las elecciones podrían darse de esa manera. La verdad que sorprendió a todos. Y bueno, eso por un lado tuvo el efecto positivo de que el driver político de fondo, digamos de largo plazo para los próximos 2 años, cambió. Eso es lo que podemos decir. Bueno, a partir de ahora, el driver político de la Argentina ha cambiado de aquí pensando 2 años para adelante. Recuerden que yo siempre suelo decir, los mercados se mueven descontando las ganancias que los inversores creen que tendrán las empresas, o el ecosistema macroeconómico, o el entorno político que los inversores consideran que habrá en el país durante los próximos 12 a 24 meses. En general, por supuesto, cuando el mercado se torna alcista, ya suele mirar más 12 a 24 meses. O sea que ya más de 24 meses no, porque ya es demasiado largo plazo. Entonces podríamos decir que el driver político argentino se ha puesto positivo mirando 2 años para adelante. Pero claro, fue tan inesperado el resultado de las elecciones que generó una incertidumbre de cortísimo plazo, que la verdad es que, bueno, estamos hoy, ya viernes, y bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar con el gabinete presidencial. O sea, eso es lo que nos pasa en Argentina y lo que deberíamos ver a partir de esto, ¿no? O sea, que el driver político se nos ha puesto positivo a largo plazo, pero en el corto plazo lo que tenemos es pura incertidumbre. Y bueno, justamente siendo Argentina un país con una economía pequeña y con un sector público tan grande y tan presidencialista, que necesita sí o sí presidentes fuertes y que no tolera presidentes débiles, bueno, imagínense lo que es ser un inversor en este contexto. O sea, lo peor que puede pasar con el driver político es que genere incertidumbre. O sea, cuando uno analiza el driver económico, bueno, uno analiza obviamente las finanzas del país, analiza la economía del país, analiza el empleo, y después ya va analizando los drivers económicos de cada sector en particular. Cuando uno analiza el driver político, lo principal que tiene que tratar de deducir y de concluir es qué probabilidad hay de que
ya sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, o en todo caso también podría ser el Poder Judicial, pero generalmente no, me cambien las reglas de juego. O sea, esa es la idea. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, están muchos preocupados por la idea de que Biden puede llegar a subir impuestos, difícilmente que lo haga con un Congreso tan empatado, pero aún así, aún en el caso de que en Estados Unidos logren subir impuestos o que Biden pueda poner algún tipo de impuesto nuevo, va a ser a través de un muy largo debate y eventualmente los estadounidenses y los empresarios saben que los impuestos que suben hoy eventualmente puede venir otro gobierno y bajarlos. Entonces, más o menos ellos saben que el entorno de hacer negocios, o sea, el entorno económico, el entorno legislativo que puede impactar los fundamentos de las empresas, se va a ir moviendo, pero no demasiado volátilmente. O sea, se va a ir moviendo, a veces va a ser a favor, a veces va a ser en contra, pero más o menos va a ser un entorno estable a largo plazo. O sea, si Biden sube algún impuesto, tal vez venga un presidente después de Biden y los baje y así. Y en general las subas y las bajadas no son muy abruptas. En Argentina eso no pasa. O sea, en Argentina los cambios de las reglas de juego, la creación de nuevos impuestos, las modificaciones de impuestos son algo bastante cotidiano. Y eso genera desincentivos para la inversión, para que alguien invierta realmente en una empresa a largo plazo. O sea, para que algún empresario realmente invierta para expandir una empresa, para crear una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, lo principal que tenemos que mirar al analizar el driver político es qué probabilidad hay de que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo me cambie las reglas de juego que yo utilizo para evaluar las empresas durante los próximos 12 meses. Bueno, en Estados Unidos, en este momento, las probabilidades son muy bajas. Con un Congreso totalmente empatado, son muy bajas. Y si eventualmente Biden logra hacer que, por ejemplo, suban algún impuesto, no va a ser en un gran porcentaje y eventualmente los estadounidenses saben que, bueno, puede venir alguien posterior y bajarlos. Acá en Argentina no sabemos, o sea, cuál es la probabilidad. Y bueno, puede ser la probabilidad es altísima de que nos cambien las reglas de juego durante los próximos meses, porque al día de hoy no sabemos cómo va a estar constituido el gabinete del presidente la semana que viene. Entonces la incertidumbre política es muy grande. ¿Y eso qué genera? Bueno, va a generar volatilidad en las acciones, va a generar volatilidad porque no sabemos de qué manera las decisiones que tome la política van a impactar sobre los balances de las empresas y por lo tanto también en sus valuaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que saber los que invirtamos en Argentina, los que armen un portafolio de acciones argentinas de aquí en adelante. O sea, tenemos un driver político que se ha tornado muy positivo de fondo de largo plazo, pero en el corto plazo tenemos incertidumbre altísima. Y por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Principalmente volatilidad. O sea, mientras el driver político se mantenga positivo como está ahora, uno diría que bueno, las acciones argentinas tienen mucha más probabilidad de subir porque se va a estar mirando un posible cambio presidencial para 2023, pero en el mientras tanto vamos a tener volatilidad de todo tipo, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. O sea, posiblemente y ojalá estabilice la situación política, la situación del Poder Ejecutivo y podamos tener un poco de previsibilidad con respecto a el programa económico que va a tener el gobierno para los próximos 12 meses y bueno, si hay alguna chance de obviamente que vayan a crear impuestos nuevos, que vayan a subir impuestos, que o sea, viviendo en Argentina sabemos que sí, pero bueno, o sea, lo que importa es ver qué tanto eso afecta a los fundamentos de las empresas, cuánto ya está descontado en los precios y si el driver de largo plazo se sigue manteniendo. Entonces, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Si estamos invertidos ya en Argentina, lo hemos hecho antes de las elecciones o lo hicimos el lunes después de las elecciones, bueno, lo que sí tenemos que mentalizarnos es en eso. Es que, bueno, obviamente si el gobierno va a emitir, así como ya lo expliqué en la parte anterior, acá sucede lo mismo. Si el gobierno va a emitir y emite por encima de la demanda de dinero, lo que va a pasar es que el dólar va a seguir subiendo porque la inflación va a volver a acelerarse. Nosotros al estar en acciones argentinas estamos invertidos en pesos, entonces estamos asumiendo el riesgo de tipo de cambio. Pero bueno, si hemos invertido con vistas a 2023 y a lo que puede pasar con un cambio político en 2023, bueno, tenemos que tratar de nuevo de ser lo más inmunes posibles a la volatilidad.
Si nosotros hemos especulado, eso ya es otra cosa, eso es un juego de movimientos de mercado más que de empresas, es un juego de emocionalidad de los inversores, es un juego de movimientos de acciones. Pero si hemos invertido en empresas argentinas, porque creemos que ahora que el driver cambió de fondo, ya mirando más 2 años a futuro, bueno, sabemos que pase lo que pase, a pesar de toda la incertidumbre que va a venir desde la política durante los próximos meses y seguramente el año que viene también, sabemos que lo que nos importa a nosotros es el impacto que va a tener en los fundamentos de las empresas si eventualmente dentro de 2 años hay un cambio de gobierno y las reglas de juego vuelven a estar más claras, se bajan impuestos, se vuelve a fomentar todo lo que es beneficioso para las empresas, la inversión, el crecimiento económico, la creación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, de la misma manera que recomendaba para Estados Unidos, lo mismo, si el tapering genera correcciones de mercado, que tratemos de estar un poco aislados de ese ruido. Bueno, acá es lo mismo. Acá si invertimos en acciones argentinas, no las estamos comprando por lo que pueden pasar con los balances de las empresas durante los próximos meses, sino que la estamos comprando por el cambio político que puede llegar a venir y por la manera en la que eso puede repercutir eventualmente en los fundamentos de las empresas y en los balances de las empresas. Así que si tenemos en claro ese objetivo, vamos a poder estar invertidos en acciones argentinas y poder ser inmunes a todo el ruido y toda la volatilidad que va a generar la política durante los próximos 2 años. Y eventualmente, si efectivamente dentro de 2 años hay un cambio de gobierno y mejoran los fundamentos de Argentina, sí vamos a poder capitalizar enormemente toda la ganancia que pueden llegar a darnos las acciones cuando efectivamente sus fundamentos mejoren, gracias a que el driver político de la Argentina sí volvió a ser amigable con las empresas y eventualmente se bajan regulaciones, se bajan impuestos y se fomenta obviamente la actividad de las empresas. Y eso obviamente repercute favorablemente en sus balances. En mi caso, el termómetro que yo voy a estar mirando mucho son los bancos, principalmente Banco Galicia, así que creo que en esta primera etapa, justo recién después de las elecciones, creo que los bancos deberían ser los que más van a reflejar la tendencia de fondo de Argentina, o sea, lo que de verdad debería ir pasando con las empresas argentinas, con las acciones argentinas durante los próximos 2 años. Porque obviamente las empresas de utility ya requieren de decisiones políticas para mejorar sus fundamentos, entonces los bancos, como son de los que más volumen mueven en Estados Unidos, serían los primeros que nos estarían marcando lo que el mercado empieza a descontar en los precios con respecto a Argentina. Así que van a ser el termómetro que yo voy a estar mirando. Pero bueno, si ustedes tienen compradas acciones argentinas y las han comprado exactamente por lo que sucedió el pasado fin de semana, bueno, a pesar de todo lo que hemos visto en esta semana, ese driver por ahora no cambió. Así que mientras ese driver se mantenga, a pesar de toda la volatilidad, de todo lo que puede llegar a pasar y todo lo que podamos llegar a ver, bueno, la vista está puesta 2 años a futuro y si uno logra bancarse toda esa volatilidad, debería ser capaz de poder cosechar rendimientos en dólares muy interesantes. Pero estamos hablando de una inversión de muy alto riesgo que va a generar mucha volatilidad, pero que si efectivamente uno invierte basado en fundamentos de la Argentina, de lo que podría pasar si el driver político claramente cambia dentro de 2 años y eso se efectiviza en leyes y en regulaciones que fomenten la creación de empleo y la creación de empresas y la expansión de las empresas, bueno, efectivamente vamos a terminar viendo eso en los balances y nuestra decisión de invertir en acciones en Argentina en este momento habrá sido efectivamente correcta. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.